Mis hermanos, Dios les bendiga. Un día más, su hermano Teo en Cristo, para compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras. Les voy a compartir el capítulo número 35 del Éxodo. Voy a comenzar en este momento a leerlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Moisés reunió a toda la comunidad de los hijos de Israel y les dijo: Esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. Trabajarás durante 6 días, pero el día séptimo será sagrado para ustedes, un gran sábado en honor a Yahvé. Cualquiera que trabaje en ese día morirá. En ninguna de sus casas encenderán fuego el día sábado. Moisés dijo a toda la comunidad de Israel: Esta es la orden de Yahvé, que cada uno ofrezca algo de lo suyo a Yahvé, que todos los de corazón generoso le ofrezcan oro, plata y cobre, púrpura, violeta y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñida de rojo, cueros finos y madera de acacia, aceite para el alumbrado, aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Que se presenten los artífices más hábiles de entre ustedes para hacer lo que Yahvé ha ordenado: la morada, su tienda y su cubierta, sus broches y tablones, sus travesaños, sus postes y sus basas, el arca y sus varas, el lugar del perdón y el velo que lo cubre, la mesa y sus varas y todos los utensilios necesarios, el pan de la ofrenda, el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas y el aceite para la luz, el altar del incienso con sus varas, el óleo de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada de la morada, el altar de los holocaustos con su rejilla de bronce, sus varas y todos los utensilios, la pila con su base, los cortinajes del atrio con sus postes y sus basas, la cortina de la entrada del atrio, todos los clavos necesarios para la morada y para el atrio, como también las cuerdas, los ornamentos de ceremonia para oficiar en el santuario, las vestiduras de la consagración del sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para las funciones sacerdotales. Entonces todo el pueblo de Israel se retiró de la presencia de Moisés. Todos aquellos a quienes su corazón movía, hombres de corazón generoso, vinieron a dejar su ofrenda para Yahvé, para las obras de la tienda del encuentro, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Venían hombres y mujeres, todos los de corazón generoso traían joyas, aros, anillos, collares y toda clase de objetos de oro, el oro que cada uno presentaba como ofrenda a Yahvé. Los que tenían púrpura, violeta y escarlata y carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y cueros finos, lo traían también. Quienes pudieron reservar una ofrenda de plata y bronce, la llevaron también como ofrenda para Yahvé. Lo mismo hicieron los que poseían madera de acacia para los trabajos de la obra. Todas las mujeres hábiles en el oficio hilaron con sus manos la púrpura, violeta, escarlata y carmesí y el lino fino, y después las ofrecieron a Yahvé. Las que sabían hilar el pelo de cabra lo hicieron. Los jefes trajeron piedras ágatas y engaste para el efod y el pectoral, aromas y aceite para el alumbrado, para el óleo de la unción y para el incienso aromático. Todos los hijos de Israel, hombres y mujeres, a quienes su generosidad había impulsado a llevar algo para cualquiera de los trabajos que Yahvé, por medio de Moisés, les había encomendado, trajeron sus ofrendas voluntarias a Yahvé. Moisés dijo entonces a los hijos de Israel: Miren, Yahvé ha designado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, y de saber, de inteligencia, de ciencia y capacidad, en toda clase de trabajo, para crear obras de arte. Este hombre sabe trabajar oro, plata y bronce, y tallar tanto las piedras preciosas como la madera. Es entendido en toda clase de trabajos. A él y a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, Yahvé les ha infundido el don de enseñar. Les ha llenado de habilidad
para toda clase de labores de artesanos o artistas, para bordar la púrpura violeta y escarlata, el carmesí y el lino fino, y para todo tipo de tejido. Son muy capaces para ejecutar toda clase de trabajos y obras de arte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, este libro del Éxodo nos ha enseñado desde que comenzó cómo Dios quería que el pueblo de Israel se hiciera cargo de hacer todos estos trabajos, especialmente el arca de la alianza y todo lo demás que se iba a necesitar para Aarón y sus hijos, que iban a llevar a cabo el trabajo sacerdotal. Todo lo que Dios les había encomendado a través de Moisés tenía que llevarse a cabo. Y cuando Él les pide que hagan sus ofrendas para hacer todos los trabajos necesarios para el lugar del perdón, para el lugar donde ellos van a llevar sus ofrendas, ya cuando todo esté terminado, todo esto, mis hermanos, en realidad que nos enseña que todos debemos ser también caritativos hoy en la actualidad para con el templo de Dios. El templo de Dios debe lucir siempre hermoso. Nosotros recibimos de Dios los trabajos. Él nos da un empleo, nos da la sabiduría para poder desempeñarlo. Ahora bien, nosotros tenemos que mantener a nuestros templos de la misma manera que Dios enseñó al pueblo de Israel cómo debían de hacerse cargo de esa arca, la cual ellos iban a transportar. Ni siquiera era un templo todavía. Todavía ellos iban a tener que cargar esa arca a donde quiera que ellos fueran. Pero Dios iba a estar allí con ellos, dentro de esa arca. Y Dios les pidió que la construyeran de cosas muy finas, no cualquier cosa. Fíjense, madera de acacia, oro, plata, cobre, cosas muy finísimas, perlas preciosas, las telas que se iban a utilizar para los despliegues que se iban a hacer de arriba abajo. Eso iba a ser totalmente hermoso. Cada que Dios les pedía que se detuvieran en un lugar, todo eso se iba a desplegar, todo eso iba a lucir. Y este pueblo de Israel lo llevó a cabo. Pero cuando todo esto, mis hermanos, antes de que se llevara a cabo, toda esta gente ya le había fallado a Dios, ya se habían rebelado en contra de Él. Sin embargo, Dios perdona, Dios les da la capacidad, les da la sabiduría, para que ellos sean entendidos y hábiles para hacer trabajos manuales y para que sean enseñados por estos dos hombres a los cuales Dios había puesto su espíritu de sabiduría. Es algo tan hermoso, hermanos, darnos cuenta que la sabiduría que nosotros adquirimos, cada hombre, cada mujer, tenemos sabiduría, tenemos inteligencia diferente de Dios. No todos sabemos hacer lo mismo. Yo siempre he dicho esto, que Dios da su capacidad a cada persona, dependiendo también esta persona cómo la vaya pidiendo, ¿verdad? Si nosotros le pedimos a Él que nos haga sabios en una cosa, Dios nos lo permite. Pero si no le pedimos y si no se nos quita la flojera, pues Dios no nos va a dar la sabiduría, hermanos. La sabiduría se adquiere a través de poner empeño nosotros en todo esto. Este hombre sabía trabajar ya el oro y la plata. Sin embargo, Dios le dio más sabiduría, le dio más inteligencia, para que pudieran enseñar a otras personas y el trabajo se hiciera más rápido. Qué hermoso, mis hermanos, que las enseñanzas de Dios desde en aquel entonces, nosotros hoy en la actualidad, tal vez no tenemos la misma sabiduría de aquellas personas, pero Dios nos ha dotado también a nosotros de muchas cosas. Nos ha dado de todo para también enseñar a otros cómo hacer las cosas. En este caso, estos dos hombres tenían que enseñar a todas las personas cómo tejer el lino fino, la escarlata y todas esas telas que Dios les había pedido que se hicieran para el lugar del perdón. El lugar en el que ellos iban a ir a pedir perdón a Dios por todos sus pecados, y Dios los iba a perdonar siempre y cuando llevaran su ofrenda. Y no era una ofrenda cualquiera. No era que ellos iban a llevar una ofrenda de un chivo, de un becerro, de un borrego, que estuviera ciego, estuviera cojo, estuviera defectuoso. No, Dios no quería una ofrenda de esas. Si en el tiempo antiguo, cuando Abel y Caín le llevaban las ofrendas a Dios le agradaron las de uno y le desagradaron las del otro.
¿Por qué, mis hermanos? Porque si Dios nos da cosas buenas, nosotros no tenemos por qué darles obras, no tenemos por qué darle cosas que a nosotros nos desagradan, que al cabo para Dios sí le van a servir. No, hermanos, Dios no nos da cosas malas. Todo lo que nos da Dios es bueno. Y de esa misma manera vamos a corresponder a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.